iris-plató, que es uno de los síndromes que, o sea, que me apasiona mucho, por ejemplo, descartar un glaucoma maligno. Se puede observar inclusive en pacientes con PEX, bloqueo pupilar, no se puede material que se observa con alta reflectibilidad, ver lentes subluxados. En postquirúrgicos también lo utilizas mucho, he visto, para ver las bulas de las traves, para ver las bulas de los dispositivos de drenaje, también para ver la posición exacta de los procesos ciliares, si vamos a hacer una ciclofotocoagulación, inclusive para observar el canal de Schlemm, que fue lo que estábamos hablando la vez pasada. Inclusive también en glaucomas pigmentarios, para ver la concavidad posterior del iris periférico, etc., etc., etc. Mario, por favor, te damos la bienvenida. Hoy día vamos a hablar de todo ETC también, todo ese es VM y ETC. Muchas gracias a todos, gracias por estar acá con nosotros compartiendo la cuarentena. Lo que dijo Juan Carlos es extremadamente cierto, el VM y el glaucoma es una combinación linda. Cuando te gusta la ecografía y te gusta el glaucoma y ves que las puedes combinar de esta manera interesantísima, se te abre un tremendo panorama, porque estás viendo cosas que a la lámpara de hendidura no la ves. No es que sea superior o no, simplemente es diferente, ¿eh? Y por ejemplo, vamos a ver cómo va esto en la presentación. Espérate un ratito, vamos a entrar a la pantalla completa. Y ahora sí. Todavía la gonioscopía sigue siendo el gold estándar en el estudio del ángulo. ¿Por qué? Porque saben que vemos un montón de cosas, vemos la pigmentación, vemos la forma de las sinequias, tenemos un campo bastante más amplio en el momento del examen, del ángulo, podemos hacer tratamiento. Entonces yo les recuerdo a todos, desempolven ese aparatito que tienen ahí, su lupa que tienen guardada en el cajón, y utilicen la gonioscopía, que es extraordinaria. Pero si contamos con el VM para estudiar el ángulo, es una excelente nueva herramienta. Mucha gente le tenía miedo al inicio al VM y decían es un método de contacto, el paciente se va a sentir inquieto, mal, que le pongamos... Pero si el gold estándar ya es un método de contacto, la gonioscopía es un método de contacto, el miedo al VM es igual, vamos a ver cómo se hace. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para estudiar en vivo el ángulo, la cámara anterior, y lo más importante, lo que no ve el gonioscopio, las estructuras adyacentes. Y especialmente útil en los glaucomas, donde la etiología presenta un componente estructural. Es muy útil en el glaucoma de ángulo estrecho. Y yo diría más, o sea, estamos acostumbrados a hablar del glaucoma D. Yo creo que lo que tenemos que estudiar es otra cosa, tenemos que adelantarnos a eso. El cierre angular o el riesgo de glaucoma. Todas las imágenes que vamos a ver ahora son captadas por estos dos equipos, el equipo Aviso y el equipo Absolu, que son los únicos equipos estandarizados, y con ellos contamos con la sonda de 50. Miren la característica de esta sonda. Ustedes ven que el transductor sube y baja. En el 25 MHz del Aviso es una sonda cerrada, como se ve arriba, hacia el lado a esta zona. Mientras que en el 50 MHz o utilizamos una membrana o utilizamos un clear scan. Esto nos permite esta... Gracias. ¿Por qué? Una patología sectorial, la tecnología sectorial, manda los ecos y muchos de esos ecos no regresan hacia donde está el emisor. Por lo tanto, hay una pérdida de señal. Mientras que esta tecnología lineal, la mayoría de los ecos que se envían regresan a ser captados nuevamente. Esta tecnología lineal nos da una señal de muchísima mejor calidad. O sea, cuando tengan una sonda y quieran verla, van a obtener imágenes más certeras y mediciones más exactas utilizando sondas lineares. Esa es mi recomendación. Obviamente, si tienes una sonda sectorial, úsala, es buena. El único problema es a tener alguna distorsión periférica. Todo lo tienen todos los equipos, pero en la sonda lineal te da mucha mejor calidad de imagen.
Esta es la imagen que obtenemos de la cámara anterior. Esta es la primera, vemos. ¿Por qué vemos este espacio a veces silente? Con los nuevos equipos el Absolute ha mejorado esto tremendamente. Y otra vez volvemos a ver en el centro la córnea. Obviamente en principio porque no estamos en foco en la córnea. Segundo, porque estamos un poquito más adelantados y se producen estos artefactos. ¿Por qué? Cuando miren en el plano del cristalino, el iris, el ángulo, el cuerpo ciliar, el espolón escleral, quizás la zónula y la cápsula posterior, lo vemos más claros. Primero porque estamos en una superficie horizontal, perpendicular al eco, y estamos en foco. Pero ¿qué sucede con los haces del eco? Cuando va hacia la córnea, va bien, choca en esta parte de la córnea y algunos se pierden porque se curvó. Cuando ya llega al centro, ya no está tan curvo, se tienen buenos ecos. Nuevamente cuando va a esa esquina, se pierden y nuevamente al caer casi perpendicularmente regresan. Esos son artefactos simplemente. Pero ¿qué sucede cuando cae sobre el iris, el cristalino y el ángulo? Pues ahí los ecos regresan muy, muy bien, y esa es la razón que el sitio de estudio del glaucoma con el VM se ve perfecto, se ve muy claro, se ve más allá del pigmento del iris, y podemos ver las estructuras por detrás. Este es el truco. Y este es el truco de estas ondas que van enfocadas. ¿Cómo enfocando podemos hacer la mejor imagen? En glaucoma primario de ángulo abierto y de otros de ángulo abierto no es muy útil simplemente para corroborar lo que estamos viendo, pero sí en los glaucomas secundarios, de ángulo estrecho, congénitos, es donde vemos la mayor utilidad de este método. Se hace por inmersión, gracias a Dios. Miren a la izquierda, así comenzó Baum, esa es la máscara original de Baum, y así era la inmersión. El clear scan cambió la cosa, hacerlo más práctico, pero a mí me gusta mucho examinar con la copa escleral porque es más fácil de manejar, esterilizar, es renovable. El clear scan es un aditamento que hay que cambiar. En nuestro medio es descartable, pero normalmente debe ser descartable. Y la copa la sumerges en una solución de clorhexidina o de pantacet, la misma que usamos para los conitos que tenemos para medir el tonómetro, pues y va muy bien. Es el examen, o sea, lo que le tiene miedo a mucha gente es el examen. Fíjense, vamos a hacer un paso acá. Ahí vamos, se abre el párpado, se pone la copa es muy fácil, se le pide al paciente que mire hacia arriba, miren cómo la copa se mantiene, se pone agua de beber, no vayan a poner agua destilada porque es un problema para la córnea, agua de beber, e inmediatamente que ponemos la sonda, en este caso horizontal, va a aparecer la imagen. Fíjense al lado derecho arriba, la imagen es muy clara y se ve que las dos líneas verdes nos van dando el foco. Fíjense que cuando bajamos, aquí estamos en el foco en el cristalino, pero si hacemos más profundo, el foco puede estar en la córnea y se obtiene la córnea mucho más clara sin el artefacto de ocultamiento que se tenía cuando no estábamos en foco. Se le pide al paciente que mire siempre con el otro ojo abierto para ver cómo está movilizando su globo ocular y en cuál es nuestra zona de examen. Miren la córnea. Cuando yo bajo y me acerco la córnea hacia la zona central, a la del foco, fíjense, ahí se puede ver muy claramente que la córnea no tiene ese artefacto de disrupción de la imagen. Mario, también puede ocurrir que al colocar una copa pequeña hay una mala rehabilidad, ¿no es cierto? Y puedas causar como una apertura del ángulo sin querer, ¿no? Sí, esa es la razón por la cual las copas que usamos exceden en bastante, la zona de... Mira cómo llega, fíjate allá abajo, dónde está haciendo efecto la copa, dónde está haciendo presión. Bastante lejos del limbo. Normalmente en la copa tienes mucho menos posibilidad de cambiar el ángulo. Con el clear scan, si bien es cierto, la presión es mínima, tenemos que dejarlo levemente flácido,
tienes más riesgo de hacer cambios en el segmento anterior. Por eso escojo hacer los exámenes con esta copa de silicón, que además es muy delgada, muy simple, y fíjate, si te vas a dar cuenta, acá abajo, la separación que hay entre el limbo y la copa es muy grande. Ok. Yo tengo 3 tamaños de copa para los diferentes tipos de ojos. Generalmente con la copa intermedia hago el 80-90% de los exámenes. En niños, con una copa más pequeña, y en ojos muy miopes no tengo problema de hacerla con una más grande. Todas estas están alejadas del limbo, por lo tanto la posibilidad de comprimir el ángulo o cambiarlo es ínfima. Y el Clear Scan me parece que tiene, si uno le hace una mano dura, o sea, le hace una presión muy fuerte, tiene más opciones de hacer un cambio en la cámara anterior. No en el ángulo, lo he visto en la córnea, en la amplitud de la cámara anterior. Pero sí vale la pena. Y vale la pena. Hay una cosa bien interesante en referencia al cambio entre el gonioscopio y el VM. Con el gonioscopio tu presión es mucho más directa sobre la córnea y sobre el ángulo. Con el gonioscopio puedes hacer cosas que con el VM no. Por ejemplo, puedes tentar que el paciente mire hacia abajo, puedes abrir al ángulo por presión, puedes mover la torre de tu lámpara de hendidura y ver cómo funciona. Inclusive algunos dicen que pueden hacer gonios sin equiolisis, en este caso nunca me ha tocado pasarlo así, pero sí puedes hacer cierta presión sobre el ángulo. Con esto no. Otra cosa, siempre me dicen, Mario, tus imágenes del ángulo son siempre más estrechas que las imágenes que obtengo con mi gonioscopio. La respuesta es muy simple. Con el gonioscopio estás con luz. Por lo tanto, la pupila es contraída y los ángulos quizás más abiertos. Tú puedes modular la luz con el VM, apagar toda la habitación, poner una luz. Yo le pongo una luz, yo lo hago en condiciones mesópicas, tengo una luz cálida a mediana, no es la luz blanca, no me gusta usar la luz blanca en el consultorio, y eso te hace que tus medidas sean más parecidas a lo que habitualmente estamos acostumbrados. El gonioscopio con la luz, ya tienes un problema. Y esto es lo que obtenemos con el 50 arriba y con el 25 MHz. Miren arriba la calidad de imagen del ángulo, que es muy parecida a la pieza anatómica sin haber tenido que sacar nada. Y podemos ver todas las estructuras. Abajo con la de 25 tiene menos resolución, pero la de 25 del aviso tiene una muy buena penetración. Acuérdense que a mayor resolución, perdón, a mayor amplitud, la longitud de onda, 50 MHz tiene muy buena resolución, pero menos penetración. 25 tiene mejor penetración, pero menor resolución. Y eso corre para 35, eso corre para 75. Nosotros comenzamos a hacer con 75 y 100, cuando estaba el VM antiguo de Zeiss, el Zeiss Humphrey, el 680. Ese tenía hasta 100. Obviamente era mucho más escaso. La diferencia entre los antiguos y el actuales es que este tiene muchísima más amplitud. Tiene 17 milímetros. De lado a lado podemos agarrar la cámara anterior completa de una sola mirada. ¿Para qué usamos el VM en glaucoma? Básicamente para identificar el riesgo de glaucoma por cierre angular primario y secundario. Y miren lo que le digo. Tenemos que identificar el riesgo, no llegar tarde. No decir, oye, tiene un ataque agudo de glaucoma, tiene una cosa... No, tenemos que estar antes. Entonces, en realidad, vemos pacientes que no tienen aún glaucoma, pero que tienen un riesgo de tener glaucoma. En muchos casos en cierre angular primario o cierre angular secundario. Y nos da una excelente información cualitativa y cuantitativa de toda la cámara anterior. Miren, conociendo la anatomía, vamos a ver los cambios perfectamente. Y cuando nos situamos con el VM, tenemos que tener algunas precauciones. Yo, como te decía, y tú mencionaste muy bien, Juan Carlos, yo me gusta usar la copa escleral porque tiene menos presión, muchísimo menos, totalmente desviada hacia afuera, y mejor que el Clear Scan para mi gusto. A mí me gusta observar que el paciente esté en posición primaria, y voy a tener una visión total de ángulo a ángulo, de esclera a esclera en realidad, y para ver la imagen profundizo y retiro la sonda,
y las coloco entre las líneas verdes que hemos visto. Hay algunos puntos especialísimos de referencia. El especialísimo es el espolón escleral. ¿Por qué? Su correlación con el trabéculo es sumamente importante. A 500 micras por delante de este espolón se sitúa la malla trabecular, por lo tanto el sitio donde estamos todos enfocados a qué va a suceder la salida del acuoso hacia el Schlemm y de ahí a las episclerales, etc. Entonces ese sitio es de vital importancia. Hay que saber algunas herramientas cuantitativas que vamos a mostrarles, y lo más importante, a diferencia del OCT, que es muy bueno, es que el VM ve detrás del iris. Y el VM te ve video, te ve un cine, el OCT te ve una imagen y te toma una foto. Y además, es muy bueno el OCT en las tomas horizontales, pero por el párpado es muy difícil a veces las tomas superiores, en ojos pequeños como lo que étnicamente tenemos nosotros, y, por ejemplo, y para ubicar algo a veces el paciente se mueve, si es un niño es imposible hacerlo, si el paciente tiene Parkinson o alguna cosa, se te hace un poco difícil. Con el VM es muchísimo, muchísimo más fácil hacerlo. El OCT tiene extraordinaria resolución del iris para adelante y en la córnea especialmente. Y es quizá el que ve muy bien el canal de Schlemm, pero no son opuestos, son complementarios. Esto es lo que se necesita para estar en foco, estar entre las líneas verdes, que ahora salieron pintadas de azul, pero normalmente son verdes en el equipo. Todo aquello que está ahí va a estar en foco. Y miren, voy a hacer un video para que vean que cuando yo profundizo o levanto la sonda, cómo cambia este foco. Miren, mientras más ahí aparecen esos artefactos que le hice de la córnea, pero si se dieron cuenta, cuando yo estaba ahí los artefactos de la córnea desaparecen. Depende de qué quiera ver. Acá quiero ver detrás del iris, quiero ver detrás del cuerpo ciliar, quiero ver todas estas cosas. El sitio especialísimo, regresamos un rato para que vean cuando hacemos esto, miren, a medida que uno se pone y está más en foco en la córnea, ahora está más en foco en el polo posterior, hasta la zónula se puede ver perfectamente en esos casos de dehiscencia zonular, de ruptura zonular, Marfan, Weimar-Quesani, etc. Podemos ver perfectamente la zona. ¿Cómo identificamos el espolón escleral? Esa es la pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo hago para identificar? Fíjense en esta zona. En esta zona hay dos colores. Una línea que separa esos dos colores, el gris oscuro y el gris claro. En el gris claro es esclera. Lo que está en el gris oscuro es el cuerpo ciliar. Y esa línea que se proyecta a la cámara anterior, esa proyección, cuando topa la cámara anterior, ese es el espolón escleral. Lo puede ver uno muy bien con el OCT, también lo puede ver con el VM, pero hay que fijarse claramente cuál es los límites de todas estas estructuras para saber perfectamente dónde está el espolón escleral. Una vez que tenemos el espolón escleral, la máquina tiene un aditamento, un software especial, donde marca, uno pone el espolón escleral, e inmediatamente es una línea, y de 500 micras se lanza, automáticamente esto lo hace la máquina, una línea, que en este caso es la roja, que va a contactar con el iris. Esa es la distancia de apertura angular que nos habla Pavlin. Y eso implica que justo donde está el trabéculo tiene esa distancia del iris. Y esto nos va a dar mayor comprensión de qué tan abierto o no abierto puede ser el ángulo. A diferencia de los ángulos medidos con una forma geométrica, es decir, el iris es irregular muchas veces, entonces mucho problema para dónde poner el otro lado del ángulo, pero acá con la distancia de apertura angular es muy fácil porque se adapta a cualquier superficie anterior del iris. Podemos ver la córnea, la conjuntiva, la esclera y el cuerpo ciliar. Podemos ver muy claramente dónde el área de unión, donde la córnea se convierte en conjuntiva, perdón, la esclera se convierte en córnea,
Podemos ver las fibras zonulares y ciliocapsulares, las más de la derecha, y otras que son las orbículos ciliares, que muchas de esas llegan inclusive hasta la retina periférica y son causantes de desgarros, luego de una cirugía traumática o de experimentos. Y el espolón escleral, como ya lo habíamos dicho, como esa línea de separación entre la esclera y el cuerpo ciliar, que sigue toda esta zona y llega a la cámara. Mario, Dime. muchos doctores se han quedado fascinados, pues, cómo localizas el espolón. ¿Tú crees que puedas volver ese slide? Por supuesto. Y mira, en este slide mismo, voy a regresar, pero quiero darles una pista. Fíjense en esta zona. Hay una zona oscura, que es el cuerpo ciliar, y una zona clara, que es la esclera. Por lo tanto, si tú prolongas esta línea de separación hasta acá, hasta entrar a la cámara anterior o no, ese es el espolón escleral. Regresamos. Ya, tenemos este espacio. Tenemos una parte gris clara y una parte gris oscura. Clarísimo que esta es la esclera, clarísimo que este es el cuerpo ciliar. Miren esta línea de separación. Cuando hay este aumento del espacio uveoescleral, se dilata y se separa, es un espacio virtual. Se convierte en real cuando hay acúmulo, ya sea por una subfusión coroidea o por un desprendimiento del cuerpo ciliar. Pero esa zona separa estas dos estructuras. Todo lo que está en gris claro es la esclera, todo lo que está en gris oscuro es el cuerpo ciliar, y este punto que toca en la cámara anterior, ese es el espolón escleral. A partir de ahí podemos hablar si es que este iris está topando con la malla trabecular o no está posicionándose a la malla trabecular. ¿Quedó claro? Clarísimo. Bueno, ok. Lo mismo, como te decía, la distancia de apertura simplemente es un zoom automático. Fíjense, aquí el trabéculo tiene bastante espacio. Vamos a verlo esto más adelante en las herramientas de trabajo. Y ya vimos esto, como podemos ver acá todo. Estudiamos el ángulo, yo les hago una acotación. No estudiamos el ángulo, estudiamos la cámara anterior. Estudiar el ángulo solo es muy poco. Tenemos que acostumbrarnos a estudiar todo, por sus relaciones, por la patología que tenemos los glaucomas secundarios, por todas estas cosas, tenemos que estudiar el total. Esto es lo que yo les digo cuando tú me decías, ¿por qué estoy viendo esta imagen tan grande? Si tú te das cuenta, esta imagen es de la copa. Y si tú te das cuenta, termina la imagen por acá y termina la imagen por acá. Entonces, aquí hay por lo menos 17 milímetros, 16 a 17 milímetros. Entonces es muy difícil que yo comprima o cambie la estructura de este ángulo. Ahora, una vez que yo estoy acá perpendicular, ¿cómo sé que estoy perpendicular? Mi córnea está muy bien delimitada. Mi cápsula anterior está muy bien delimitada. Y mi cápsula posterior está también muy bien delimitada. Aquí es donde yo tengo que medir. La cámara anterior, cuyo valor normal es 3.3, esos son datos propios, datos de nuestros ojos cholos, de nuestros ojos aquí en Jerusalén, que quieren ser iguales a toda Latinoamérica, porque todos somos inmigrantes, todos somos mezcla, todos tenemos algo de inga o de mandinga, así que esos son los valores que encontramos. Pero no solamente nos quedamos con la cámara anterior, el cristalino debe ser medido, especialmente en los casos de facomórfico. El valor que encontramos en una persona joven, 3.55, esto va a variar si es muy joven, si ya está sobre los 40, si ya está en los 50, 60, si está en los 70, lo vamos a ver más adelante. El ángulo, si les gusta hacerlo en ángulo, en grados, perfecto. También la máquina te permite ver en este caso 40, se habla de un ángulo abierto. Me puse a pensar y me puse a ver, oye, ¿cuál es el principal motivo de interconsulta de VM en mi práctica diaria? Y sorpresa. Mujer, mayor de 40 años, hipermétrope, ángulo estrecho, y queremos descartar cierre angular, facomórfico, en 27%, casi el 30% de los casos que me vienen. No es de cuarentena, es de cuarentona. Mujer mayor de 40, ¿por qué?
40 es un número muy simpático. 40 es un número que los antiguos, les decía la vez pasada, lo relacionan, si ustedes ven la Biblia, 40 años pagó Moisés, 40 veces 40, 40 los días de tentación, 40, etc. 40 significa un montón de tiempo. 40 también significa presbítero, Dios mío, viejo, presbítero. Entonces, a los 40 comienza el glaucoma, comienza la menopausia, comienza la andropausia, comienza el problema renal, comienza todo. Pero también son los nuevos 20, Mario. Son los nuevos 20, claro, no, la otra es la combinación 40 y 20, ese es otra cosa. Pero el 40 son los nuevos 20, o el 20 dos veces. Pero 40 tiene un significado muy interesante en la Cábala, y fíjense, 20-20 es 40. Bueno, regresemos al tema. La mayoría de mis casos, casi un tercio de mis casos, vienen por esto. El descarte de cierre angular facomorfo. Lo vamos a ver después. Un 14% me hacen la consulta para determinar qué tipo de cierre angular tiene este paciente. Tiene bloqueo pupilar, tiene facomórfico, tiene plató, tiene cierre angular constitucional, etc. 11% me sigue llegando, oye Marito, le hice la iridotomía y no funciona. Claro, pues, no tenía bloqueo pupilar, ¿qué va a funcionar? El problema es otro. Ahí me viene un 11% de pacientes. Y descarte iris plató 10%, contra el resto de las otras cosas, pupila pequeña, tumores, inflamaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjense, casi el 50%, más del 50% o más vienen por glaucoma. Para mí, pues entonces, es la interconsulta ecográfica del segmento anterior más frecuente del estudio del ángulo. Y para mí, creo que es la clave para descifrar el motivo del cierre angular, o del riesgo del cierre angular, y su posible tratamiento. Porque si sabemos cuál es el mecanismo que lo causa, vamos a actuar directamente. El método ecográfico, ya les dije, ve más allá del pigmento, y la mayoría de los casos no son puros. En la escuela de medicina nos enseñaron que los casos eran puros, mentira. En la escuela de medicina nos han metido un montón de cuentos, gracias a Dios que ya nos hemos dado cuenta de eso. La mayoría vienen combinados, y hay varias combinaciones que vamos a ver. Obviamente, miren, con esto podemos ver qué tipo de ángulos nos estamos acercando, ¿no? Desde el abierto hasta el ya cerrado, en un bombeo. Ahora, ¿es todo perfecto? No, pues no hay nada perfecto. La medida del ángulo con ecografía está influenciada por la adquisición, cómo haces el examen, si lo haces con el que eres campo, analizar la imagen, la variabilidad fisiológica de cada paciente. Acuérdense mismo, el ojo no es un cilindro de rotación. Cuando es pedagonio se dan cuenta que a medida que van variando los cuadrantes, los ángulos normalmente parecen diferentes, ¿no? Fallos en la acomodación, el paciente con el otro ojo. ¿Aló? ¿Hay una pregunta? ¿O? No, Mario, fue un micrófono prendido nada más. Un gap. Ok. Si el paciente está acomodando la iluminación de la sala, todo esto puede alterar el resultado. Pero la gran ventaja es que esto es un examen dinámico y podemos controlar todas esas cosas. ¿Conocen ustedes el glaucoma del trompetista? Los que hacen maniobra de Valsalva y aumentan, pueden hacer tocar trompeta al paciente dentro de su oficina, se van a quejar los vecinos, pero pueden ver cómo cambia el ángulo en esos pacientes que hacen Valsalva. Las herramientas clínicas que tiene el VM nos sirven para evaluar, identificando qué pacientes tienen riesgo, y nos da una información cualitativa y cuantitativa. O sea, podemos calificarla y medirla, la cámara anterior y todos los espacios. Y la nueva versión del software tiene diferentes parámetros biométricos que vamos a ver. La distancia de apertura angular, que ya la vimos, es una línea perpendicular al iris desde las 500 micras anteriores, y es el borde anterior del trabéculo, y según Pavlin, está en 348 más o menos 181 micras. Es bien amplia la desviación estándar. Yo creo que eso habría que revisar cómo van. Yo lo revisaría, a ver cómo van en los hipermétropes, en los hemétropes, en los miopes, separándolos. Antes de los 40, después de los 40, yo creo que tendríamos cosas más exactas que esta gran variedad. Pero es el parámetro que tenemos ahora y el que está mandando, así que ese es.
Digamos el espolón escleral, miren, trazamos la línea y a 500 micras, esa es la distancia de apertura angular. Nuevamente para que lo vean. Ahora miren, una distancia de apertura angular en un ojo con ángulo estrecho. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo pupilar. ¿Qué lo salvó del cierre? Que el iris está levemente adelantado en su inserción en el cuerpo ciliar. Si ese iris estuviera su raíz más pegada al espolón, este ojo estaría cerrado hace un buen rato. Y lo está salvando ahí quizá este poquito de plató que tiene el paciente. Aquí hay una combinación de plató con bloqueo pupilar. Vamos a verlo después. Esta distancia de apertura angular, ¿qué implicancias tiene? Para ver cómo están funcionando los medicamentos tópicos en el ángulo del iris del cuerpo ciliar. Kobayashi ya publicó que la pirocarpina aumentaba la distancia en ángulos estrechos, pero que no lo hacía, más bien disminuía esta distancia en ángulos abiertos o ojos normales. Quizá porque al aumentar la permeabilidad vascular dilata los vasos y quizá el iris se acerca un poco. Pero en los de ángulo estrecho, sí, la pirocarpina por la contracción pupilar y por la acción sobre las fibras podría estar abriéndolo. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? También tiene las limitaciones la distancia de apertura angular. Miren ahí, A y B tienen el mismo valor de distancia, el mismo valor de distancia de apertura angular. Sin embargo, obviamente, este ángulo es más cerrado porque justo acá, hay una protrusión del iris hacia el ángulo. Y estos son exámenes que se produjeron en De Pabling, que todavía no se ponía de acuerdo que este ángulo no debería ser puesto en el fondo, debería ser puesto en el colon escleral. Pero son imágenes antiguas que todavía nos sirven y están en los textos. También la puedes tener en grados, sin ningún inconveniente. Otros parámetros propuestos por estas herramientas, eso es el grosor del iris. Este es interesante. Primero para saber cómo te va a ir en tu iridotomía. O sea, generalmente cuando hacemos la imagen solamente con el biomicroscopio, intuimos que el iris es grueso o no grueso, vemos las criptas, estamos viendo dónde está el sitio que parece más delgado. Pues aquí lo medimos, ¿no? Y nos daremos cuenta cuánto nos va a costar o no hacerlo. Y podemos ver también qué tan separado está ese iris donde vamos a hacer la iridotomía del cuerpo ciliar, si está esa distancia es mayor entre el cuerpo ciliar y el iris, o si está muy pegado. Y de tal manera que a veces el cuerpo ciliar puede obstruir la iridotomía. Pero bueno, hacemos un grosor iridiano a 500 micras, a 2 milímetros y a 3 milímetros, generalmente o más en el orlo pupilar. Pero nos sirve mucho la de que está a 500 y a 2 milímetros. ¿Por qué? Ustedes agarran una cortina y la remangan, ¿no? O sea, si ustedes dilatan el iris, y si la cortina es más gruesa, van a cerrar el ángulo, y si el iris es más grueso también. Nos da una idea de cómo va el cierre angular en estos pacientes. Mario, y esa clasificación que has hecho es súper interesante, ¿no? Por ejemplo, muchos médicos se preguntan cuándo hacer, por ejemplo, un argón previo a hacerle el láser para idiotomía, a hacerle el jack, por ejemplo, ¿no? Yo creo que con ese grosor que has puesto de 500 podría ser una buena opción, ¿no? Así es, al saber tú cómo está el grosor a las 500 micras de la raíz, puedes tú pensar, oye, está lo suficientemente grueso, no tengo las medidas exactas del grosor a esa zona, pero un poco a ojo de buen cubero vas diciendo, oye, a este le hago en 4 tiros, le hago la iridotomía, y al otro le dice, no, a este le voy a tener que pegar, pero como a campana de bombero. Pero sí, es interesante lo que tú dices, y estoy muy de acuerdo, te da una idea. No solamente, muchos queremos hacer la iridotomía lo más periférica posible, y a veces no nos damos cuenta que atrás puede estar el cuerpo ciliar. Y eso lo vamos a ver qué puede suceder. Eso va más adelante. Martín Bassani ha levantado la mano, me parece. Hay una pregunta. Hola, Martín. Doctor Martín, ¿tiene alguna pregunta? Martín Bassani. Parece que no. No, un lapsus manus.
Ya. Miren, así se mide. Fíjense este iris grueso, ¿ya? Miren este iris grueso acá. ¿Ves? Fíjense. Vamos para atrás. Aquí es donde tú hablas y dices, miren, 0.54, miren, a 750, 0.54 milímetros, medio milímetro me mide este iris acá. A este iris, si yo le hago una iridoplastia, o si le hago un argón previo, tengo dos opciones, primero con el argón y con la iridotomía, tengo opción de perforar, pero aquí, fíjense, qué interesante sería hacer una iridoplastia, porque definitivamente, a pesar de que yo le haga una iridotomía, miren el contacto del cristalino con el iris. Acá no hay presión que me esté empujando el iris. Aquí es efecto del grosor del iris en el cierre. Si yo logro hacer una iridoplastía, aquí le voy a ampliar este espacio de frente al trabéculo. También nos sirve pues para ver efectos de los medicamentos tópicos. Y miren qué interesante, Marchini dice que la brimonidina al 2% redujo el grosor del iris, aumentó la profundidad de cámara posterior y la distancia iris-proceso ciliar, sin cambiar la profundidad de cámara anterior ni el tamaño del ángulo. Interesante. Miren, brimonidina tiene además otro resultado fuera de aquel que conocemos de hipotensor. Miren, fíjense ese ángulo, con la luz. Le pongo la luz y miren, abre, vuelve a cerrarse y abre. Aquí otra vez, fíjense, esa pequeña apertura, debido a que la inserción del iris está bien adelante en el cuerpo ciliar, es la que permite que haya un espacio que pueda filtrar. Si este iris estuviera acá atrás, este ángulo estaría cerrado y posiblemente pueda desarrollar más fácilmente un bloqueo pupilar o un cierre angular agudo. Mario, hay una pregunta súper interesante acerca de tus parámetros para poder catalogar en grados, la medición en grados, cuándo es ángulo abierto, cuándo es ángulo cerrado. ¿Eso los tienes bien catalogados? No, lo tengo la de Schaffer, la de toda la vida, la que aprendimos de toda la vida. Claro. Yo te digo, eso es una cosa bien. Cuando hicieron las clasificaciones de Schaffer o las clasificaciones de Speight, cuando se iniciaba, fueron en los años 40 más o menos. No se han hecho estudios que digan la iluminación, o sea, no han habido no eran los estudios como son ahora, ¿no? Que te permiten hacer comparaciones seriadas con cohortes. Lo aceptamos como válido, ¿no? 40 abierto, 26 para abajo, ya lo hablas de cerrado. Y el problema es ese. Estás midiendo un grado de los 360 grados totales del ángulo. Así es. Entonces, yo creo que los parámetros gonioscópicos que tenemos, por ejemplo, en 4 cuadrantes, sí sirven. De hecho, mi examen se basa en eso. La primera toma es horizontal, la segunda le digo al paciente que mide temporalmente y le estoy midiendo el ángulo nasal, la segunda le digo que mire hacia su nariz y le estoy midiendo el ángulo temporal, después le digo que mire de frente y cambio la sonda en 90 grados y le hago de 6 a 12 y estoy viendo el ángulo, la cámara anterior de 6 a 12, le digo que mire hacia arriba y veo el ángulo inferior, y le digo que mire hacia abajo y veo el ángulo inferior. Entonces, yo más o menos me voy en cuadrantes. Mayra ha levantado la mano. Yo generalmente los ángulos no los mido en grados, prefiero hacer distancias y prefiero dar más que todo un concepto clínico. Yo pienso que alguien que hace glaucoma debe hacer los reportes de esto para crear un concepto clínico. Mayra, hola, doctor Mario, ¿cómo estás? Entonces, yo quería saber, por ejemplo, si hay algunas partes que encuentra el plató y otras que encuentra cerrado, ¿cómo que clasifica si es cerrado o en plató? ¿A cuántos cuadrantes es necesario haber plató para ser plató? ¿Y cuántos cuadrantes es necesario para saber si es cerrado? Perfecto. Eso lo presentamos en Berlín, en el CIDUO, con la doctora Erika Benavides.
que hizo un excelente estudio del iris plató cuando estábamos en su rotación en el Lino. El plató tiene una característica especial. Muchas veces el plató tiene una configuración de ángulo cerrado, cerrable o abierto. O sea, el plató, a pesar de todo, puede tener esas tres configuraciones, dependiendo qué tan anterior es la inserción del iris en el cuerpo ciliar. Vamos a ver más adelante que el iris plató debe tener las siguientes características para ser considerado como iris plató. Un perfil de iris plano, un receso angular, una inserción anterior del iris en el cuerpo ciliar, un adelantamiento del cuerpo ciliar más de 1/3, eso lo vamos a ver, y colapso del surco ciliar. Ese es el plató completo, ¿ya? Y debe estar por lo menos en 3 de los 4 cuadrantes. No estoy hablando de cierre angular, el cierre angular es otra cosa, estoy hablando de plató. Hay el plató like, el que se parece al plató, en lo cual los 5 no están completos, hay 2 o 3 en un cuadrante. Miren la variabilidad que tiene esto. Esto no es una cosa hecha a medida, son bastantes cosas de variar. Regresando a lo que tú decías, cuando veo yo, para mí, cierre angular es aposición del iris contra la pared del trabéculo, por lo tanto, apertura angular. Yo que generalmente veo qué tan amplia esa distancia, vamos a ver con otra herramienta que se llama TISA, cuánto es el cierre. Pero interesante tu pregunta, porque primero hay que definir qué es iris plató, y después si el iris plató realmente es un villano o no. Vamos a ver, a veces no es un villano. Vamos a verlo esto en el transcurso. Gracias, Mayra, por tu pregunta. ¿Alguna duda, Mayra? Gracias, Mario. Sí, sí, esto que estaba preguntando, que si hay cuántos cuadrantes. Por ejemplo, si hay 2 cuadrantes de uno y 2 cuadrantes de otro, no sabemos cuál es, si es cerrado o si es plató, si hay 2 y 2, o puede pensar en diferentes maneras. Mayra, el iris plató no necesariamente implica cierre del ángulo. El iris plató es una configuración anatómica de una forma especial que tiene el iris, el cuerpo ciliar, el ángulo, etcétera, que tiene unas características que vamos a ver. Eso puede cerrarse o no de acuerdo a la distancia de apertura angular, ¿no? O sea, debemos de pensar que plató es una de las causas de cierre angular, pero no necesariamente todos los platós cierran el ángulo. Hay gente que vive con sus platós toda su vida, se muere con su plató y nunca se... Eso es bien interesante, porque el plató está poco conocido, está tan mal definido en los textos que no hay una comprensión completa. Vamos a verlo en el transcurso. Ok, gracias, Mario. Cuando llegamos, no hay problema. El ARA, el interés clínico, me hace recordar, Mayra, cuando lleguemos al plató para ver eso. Es un área de medida total del espacio entre el iris y el trabéculo a una distancia específica de 500 micras. Área de receso angular. El esplón, nuevamente, lo medimos y vemos esa área, ¿verdad? El espacio trabéculo-iris, que se llama TISA, permite la medida justo del espacio que está frente al trabéculo para ver la capacidad de flujo del humor acuoso. Es esto, se toma, y miren, y queda un área de recesión acá, que no tiene que ver nada con el trabéculo. En realidad es esto, lo que está acá, el TISA. Esta zona es una zona típica de los platós, ¿verdad? Ok, vamos a ver el ángulo estrecho y el cierre angular. Esto es interesante, se pone la cosa. Es una de las causas más frecuentes de glaucoma. Puede ir desde el glaucoma por cierre angular agudo hasta el glaucoma de cierre angular crónico, asintomático, que solamente el paciente viene y dice, voy al cine, salgo del cine y me duele la cabeza, o me molesta. Este paciente está haciendo picos de presión cuando dilata la pupila. Vamos a ver, cierre el ángulo. El cierre angular, a mí me da mucho miedo, ay, qué miedo. Ese es un villano, ¿eh?
¿Ven el villano ahí? Igualito, ¿no? Este es uno muy malo, este se lleva toda la visión. Este cierre angular, realmente cuando sucede, estamos nosotros llegando a la catástrofe. Y yo creo que no debemos, nosotros como médicos, nuestra labor es prevenir, ¿no? Porque lo que sabemos del cierre angular no es nuevo, lo nuevo es cómo lo estudiamos ahora. Antes, en mi época, se veía el ángulo con la luz, con la linternita que teníamos, ¿no? Cuando estaba profundo veíamos pasar. En cambio, cuando veíamos esta media luna, decía, ah, este ángulo es estrecho. Y, bueno, eso cambió. ¿Qué tenemos ahora para ver? Para estudiar el ángulo, como les dije en principio, tenemos que determinar la cámara anterior. Medir la profundidad de la cámara, medir el grosor del cristalino, correlacionar ambas, ver el volt. ¿Qué cosa es el volt? El volt es el adelantamiento, el abobadamiento del cristalino que va protruyendo hacia la cámara anterior, y esa protrusión y ese empuje del cristalino puede cerrar el ángulo. Esta medida del volt nos va a decir si el mecanismo de cierre angular es facomórfico. Hay que ver también el iris. Si el iris está arqueado, ¿verdad? Y probablemente sea un bloqueo pupilar. Si hay visión del ángulo y el orlo pupilar cómo está, en el bloqueo pupilar, fíjense que el orlo casi está en punta, ¿verdad? Y para ver qué grado de bloqueo hay, y la presencia de los signos del plató. Y si el plató condiciona o no un cierre del ángulo, y cuál es la función del cuerpo ciliar en ese cierre angular. Nuevamente, medimos la cámara del endotelio a la cápsula, medimos el cristalino. Fíjense, esta cámara mide 1,97. Es una cámara estrecha, definitivamente. Menor de 2,5 es un riesgo de cierre angular tremendo. Y el cristalino es normal, 4,1. Pero fíjense estos ángulos. Acá hay dos componentes. El cristalino que está adelantado y el bloqueo. Miren el arqueamiento del iris. ¿Ah? Este ángulo yo no sé cómo está filtrando, pero está filtrando, de alguna manera. Posiblemente en algún otro cuadrante debe haber algo abierto, y es mi deber examinar el resto de los 360 grados para ver que este ojo por algún lado debe estar filtrando. Porque aquí están los dos ángulos cerrados. Y aquí hay una combinación de un facomórfico por el bol del cristalino con un bloqueo pupilar por el arqueamiento del iris. ¿Cómo medimos el volt del cristalino? Hacemos una línea de espolón escleral, espolón escleral. Por eso es importantísimo saber dónde queda. Y su proyección hacia adelante. Esto es el volt. Este es el abovedamiento de este cristalino. Se salió de esta línea tanto, y la correlacionamos con otra línea que va de la córnea hasta la línea de espolón escleral. Si este abovedamiento es 1/3 o más del valor de esta línea, este es un facomórfico, lo quieran o no lo quieran. Y entonces es el cristalino el que está cerrando el ángulo como uno de los factores que son más importantes. ¿Qué cosa es cierre del ángulo? Independientemente del factor que sea, facomórfico, bloqueo pupilar o plató, o constitucional por anatomía, es la posición del periférico sobre la malla trabecular, como estamos viendo. En este caso, es un bloqueo pupilar en el área nasal. El cierre del ángulo lo vemos muchísimo mejor en el VM que en el OCT. En el OCT no vemos cuál es el papel del cuerpo ciliar en estos casos, especialmente en nuestros ojos pigmentados. Lo más común, lo que siempre nos pasa, lo que siempre hacemos, corremos. Un ojo que llega a consulta con ángulo estrecho. Iridotomía, 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 iridotomía. Al toque. No pensamos. Audiologamente lo mandamos. Así lo vemos. E inmediatamente lo primero que reaccionamos es hacer una iridotomía. Mi pregunta ¿es solo el bloqueo pupilar el que está condicionando ese cierre? ¿O hay algún otro factor? Si lo vemos al biomicroscopio, no vamos a poder ver otras causas. El UVM sí nos permite. Obviamente, ante la duda
ante no hacer nada, ante dejar al paciente y intentar por lo que es más frecuente, que es el bloqueo pupilar, se justifica la iridotomía. Pero más interesante no sería hacer el diagnóstico exacto de qué se trata el cierre angular para ver si solo la iridotomía, o se requiere retirar el cristalino, o se requiere hacer una iridoplastía, o se requiere hacer dos cosas. Entonces, esa es la idea. La idea es que si contamos con el método diagnóstico, podemos nosotros ver todo esto. ¿Por qué? Yo creo que antes de planear el próximo paso hay que estar seguro de la causa del cierre angular. ¿Cuál es el objetivo entonces en este ángulo estrecho? Descubrir la causa de este cierre, viendo más allá del pigmento del iris. Y la tarea que tenemos es determinar, esa es la labor que tenemos que hacer todos nosotros cuando hacemos el VM, determinar cuál es el mecanismo predominante, determinar la causa secundaria si existiese, y definir si hay una causa terciaria, porque hay que tener mucha atención a que no viene nada puro, a veces sí, pero es muy frecuente la combinación de todas ellas. Para el cierre angular hay dos tipos de mecanismos. Miren, véanlos, los reto. Presenté este paper y me lo rechazaron, pero en los libros van a encontrar solo el mecanismo postero-anterior del cierre del ángulo. Y yo les digo, hay un mecanismo antero-posterior y vamos a demostrarlo. El mecanismo antero-posterior es cuando la fuerza que cierra el ángulo viene de más anterior que posterior, obvio, ¿no? Pero fíjense, la fuerza mayor está anteriormente. Miren este quiste de la córnea en un niño que cierra el ángulo, ¿no? Aquí la fuerza viene definitivamente de adelante hacia atrás. Fíjense en esta paciente, que es una paciente que tiene una degeneración lipoidea corneal. Miren cómo ha cerrado el ángulo, por un aumento de tejido por delante. Miren, hasta deforma el iris, ese acúmulo intracorneal, y es una fuerza que está cerrando el ángulo de adelante hacia atrás. Eso no está contemplado en los libros de texto, pero sin embargo existe. Es un paciente que tiene tal edema corneal que ha cerrado los ángulos por todos lados. Luego de un... Ya puedes después. ¿Perdón? Esto es un crimen, pero sí es un implante cosmético iridiano que hace una fuerza de cierre antero-posterior. Y miren cómo impacta este lente en el ángulo. Este paciente viene con glaucoma, con 50. Quería imprimir su ojo celeste y un verde, glauco. Okay. Entonces, esto es un crimen. Este sí necesitaba un lente, tiene un lente de Morger con iris, pero acá una membrana inflamatoria. Yo pensé que era un desprendimiento de la DCMED cuando lo vi, pero me equivocaba. Era una membrana inflamatoria que cerraba el ángulo. Todos ellos fueron mecanismo antero-posterior. Pero el más frecuente, el más conocido es el posterior-anterior. Vemos estos quistes, y estos quistes cierran el ángulo. Generalmente pueden estar localizados. Raramente hay enfermedad multiquística. Cuando veamos quistes, que son mucho más frecuentes de lo que pensamos, cuando hacemos el VM nos damos cuenta de eso, hay que pensar que estos pacientes, especialmente son mujeres, tienen quistes ováricos, tienen quistes en hígado, quistes cerebrales, quistes en peritoneo, quistes en pleura, los cuales pueden producir hasta neumotórax. No hay que dejar de pensar en una enfermedad multiquística. No somos solamente oftalmólogos, somos médicos generales también. Y este es el papá de todos los quistes. Miren este quiste, cómo cierra todo. Y inclusive desplaza hacia atrás un lente que está por acá abajo. Es un quiste. ¿Cómo se resuelve? Miren aquí, cierra. Y fíjense cómo empuja. Eso se resuelve con un jack láser. Y estando viendo. Pero este es un inmenso, es el más grande que he visto. Lo acabo de ver, lo he visto en febrero de este año. Las perlas de Elschnig, luego de una cirugía que no se hizo el retiro total o el crecimiento de las células, también son capaces, y el anillo de Saumery, de cerrar el ángulo, como en este caso. La presión que está haciendo de atrás. Una catarata, un facomórfico por una catarata, también cierra el ángulo. Un tumor también cierra el ángulo. Miren la importancia, eso no se ve con la gonioskopía, se ve con el VM. Este tumor no solamente empuja el cristalino causando catarata, sino cierra el ángulo. Lo contrario,
el ángulo en esta zona y en esta también en menor escala. El bloqueo pupilar sí es una fuerza que curva el iris e indica que hay presión acumulada por detrás del iris. Por lo tanto, ahí sí funciona la iridotomía. Puede ser algún grado de convexidad del iris, se ve en la convexidad. La resistencia en esta interfase iridolenticular hace presión, primario, fácico, inverso. Vamos a verlos todos. Este es el primario. La fuerza hace que se curve el iris y al curvarse el iris se cierra el ángulo. Estableces una comunicación entre estos dos espacios, esto retrocede. Ahí funciona la iridotomía. Miren acá, este paciente tiene la curvatura y se ven. Hace un espacio, hace un huequito, hace la iridotomía y ese iris va a regresar. Aquí se combina porque aquí también hay componente del cristalino que está adelantado, facomórfico. Llegamos tarde. Seclusión pupilar, bloqueo pupilar fáquico. Esta es una piedra, un bloqueo pupilar fáquico directo. Aquí fue el cristalino que se metió. Ahí viene el plató. Miren esto. Aquí no hay sin suerte. Este cristalino se desplazó hacia el lado, pero por la inserción muy anterior del iris en el cuerpo ciliar, los ángulos permanecen abiertos. Y la única manera de verlo es con el UVM, porque el gonioscopio acá no entra. Y este es todo lo contrario, se hizo una iridectomía quirúrgica, ¿eh? Y fíjense, una cámara panda, atalamia casi, a pesar de la iridectomía. Esto es lo inverso, el bloqueo pupilar inverso por glaucoma pigmentario. Fíjense cómo se ha perdido el pigmento aquí, y por roce con la zórula. Esto no lo vemos, pero cuando hacemos la gonioscopia está lleno de pigmento. Y aquí también funciona una iridotomía porque va a establecer una correlación entre esta cámara que tiene mucha presión y esta que tiene poca porque tiene poco sustento. Esa es la razón que explica que en algunos casos del glaucoma pigmentario y bloqueo pupilar inverso funciona la iridotomía. Y miren, el bloqueo pupilar inverso y el BOL del lente. En este caso, en el bloqueo pupilar, parece que el cristalino está muy adelantado, pero en realidad no lo está tanto, está casi detrás de un BOL inverso de más o menos 0.12 micras. Mario, aprovecho este slide que hay algunas preguntas acerca del volt, ¿no? Eso. Sí. Vamos a ver. Te dicen si existe algún rango de normalidad en los valores que tienes del volt. Sí, pero ¿me permites avanzar para ver esa pregunta? Sí, claro. Cuando analizamos el facomórfico. Okay. Solamente para que vean los bloqueos pupilares por ahora. El bloqueo pupilar pseudofáquico, miren. El bloqueo pupilar porque una áptica se escapó de su sitio y está cerrando el ángulo, y está cerrando el ángulo por empujarla. Este bloqueo, por cierre por un ICL que no fue medido antes de la cirugía, se colocó el lente y fíjense cómo se cerró el ángulo. Veía muy bien, pero estaba cerrado el ángulo. Les presento a la hialoides posterior. Aquí están. Aquí hay un bloqueo pupilar afáquico donde el iris se ha pegado a la hialoides posterior. Anterior, perdón. Este se peleó con la suegra. El lente se lo tiró por atrás y un hongo vítreo está haciendo una presión tal sobre el iris que está cerrando el ángulo, curvándolo, especialmente el de este lado. El aceite de silicón también puede provocar un bloqueo pupilar. Ahora sí, va a venir el BOL ahorita. El facomórfico. Este es el quizás el más... No tendremos tanta suerte como Mr. Magoo para esquivar todos los problemas, ¿eh? Pero el facomórfico sí es un riesgo. Este es el facomórfico. Es el de cristalino que está adelantado. ¿Cómo debe ser la presión de alta? Que fíjense este edema que está acá de la córnea. Y el cierre angular. Este debe estar volando sobre los 50, 60. ¿Qué cosa es un glaucoma facomórfico? La cámara anterior es estrecha. El perfil del iris en contacto con el cristalino muy anteriorizado, todo este diafragma irido cristalino. Un cierre angular, porque este diafragma se ha ido hacia adelante. El cristalino grande, y además, en este caso, bolsas intracristalinianas que están esperando que
hagamos la capsulorhexis nomás para hacernos una visita a Buenos Aires, a la banderita argentina. ¿Por qué tenemos que llegar a esto? ¿Por qué tenemos que llegar a una cirugía súper complicada? Esto lo vamos a ver después. Yo creo que el facomórfico es la indicación más útil del VL. El facomórfico normalmente tiene una longitud axial corta, hipermétrope, un cristalino que puede estar aumentado, puede ser cristalino, no estoy hablando de catarata, cámara anterior estrecha, y una profundidad de cámara anterior menor de 2, ahí va uno de los parámetros que me están preguntando, Juan Carlos, altísimo riesgo de glaucoma agudo. Es una foto tomada con el IOL Master. Fíjense cómo es el cristalino, la cámara anterior, y imagínense el ángulo a los 8 años de edad. A los 38 y a 40, ¿cómo cambia? ¿Cómo el cristalino aumenta? Y a los 63, ¿cómo está? Imagínense el ángulo, miren la cámara. Entonces, con la edad, ese cristalino está aumentando. Y fíjense, este es el BOLT. Línea espolón escleral, espolón escleral. Línea endotelio, espolón escleral, y este BOLT anterior. El parámetro definido para decir que este es un cierre angular facomórfico es que esta línea que sale del espolón escleral al espolón escleral y se proyecta a la cápsula anterior, mide más de 1/3 que esta. ¿Esto qué hace? Estandariza. Estandariza todo. Me da igual que el ojo sea hipermétrope, miope o hemétrope. Si este cristalino está adelantado más de 1/3 de esta distancia, esto es un facomórfico. Y si es facomórfico hay que sacar el cristalino, si no, no se soluciona. Esa es la respuesta a tu pregunta del BOLT, Juan Carlos. Perfecto. ¿Hay alguna otra con comentario? Porque aquí no estamos hablando de cifras mágicas o recetas como Gastón. Aquí estamos hablando de relaciones que se deben mantener para que la cámara anterior sea una cámara anterior armónica y que el cristalino no sea la causa del cierre. Sí, hay una pregunta más técnica, ¿no? Sí. ¿Qué sonda utilizas? ¿La de 90? No, la de 50, la de 50 MHz utiliza. Ah, la de 50, ¿no? ¿Pero a 90 o a 180 grados? Algo así me pregunta. Buena pregunta. Es una pregunta genial. Yo lo que hago es, siempre, como les digo, mi rutina es hacer un horizontal y hacer un vertical. Si en cualquiera de las dos yo encuentro esto ya me define. O sea, basta que en cualquier lado encuentre yo, normalmente es el horizontal, basta que en el horizontal, porque es lo que se ha publicado en los trabajos, Argabal los presenta con OCT, yo los presento con VM. En el horizontal es lo que habitualmente hacemos. Si yo encuentro que ese volt es más de 1/3 en el horizontal, chao, a mí es un sello que es un facomórfico. Y si es facomórfico, sea cristalino o sea catarata, mi recomendación va a ser retirar el cristalino. ¿Por qué? Yo no espero a que sea un cierre angular. Yo creo que, si es hipermétrope además, le vas a poner un lente intraocular que no mide 4 o 5 milímetros el cristalino, sino mide 1 milímetro. Y le vas a corregir la agudeza visual. O sea, no es una facorefractiva. Que nadie se escandaliza por las facorefractivas, ¿eh? Es una glaucopreventiva. Tiene razones. No quiero que llegue a ser glaucoma. Además le va a hacer, si nadie se escandaliza por una facorefractiva, ¿por qué te vas a escandalizar de una glaucopreventiva? Esa es una charla que tengo diferente. A mí me parece que los que se oponen a que uno en esta circunstancia, no, es que no tiene daños en el campo visual. O sea, están esperando la anatomía patológica del glaucoma. Oh, no, que no tiene otros cambios. Háganle un OCT, vean la cantidad de fibras, veanle las células ganglionares, veanle la presión. Y tiene un riesgo. Vamos a verlo esto ahora. Esto es lo que vemos con el biomicroscopio. Y ese es el monstruo que tenemos atrás. ¿Verdad? Lucho Zunino nos hace una pregunta. A ver, cuéntanos. No, la pregunta era la siguiente. ¿A este tipo de pacientes les realizas en la cirugía de facomulsificación o iridectomía periférica o lo haces sin iridectomía periférica?
Buenísima tu pregunta. La primera cosa es, yo les hago la FACO, la emulsificación, a pesar de que no sea una catarata densa, ¿verdad? Si en algunos pacientes operados con 40 años o 42 años, vamos a verlos, les pongo un lente, les planteo la opción de hacérselos multifocales, si son hipermétropes, porque es más, le va muy bien, y es más, y dentro de los multifocales, le digo el trifocal o el de foco ampliado, esa es mi opción primera, y si les hago una iridectomía en el momento, en el ángulo donde yo he visto que estaba más cerrado. O a mí no me gusta mucho hacerlas abajo, a mí me gusta hacerlas arriba, a pesar de que nunca he tenido problemas con las de abajo, ninguno se me ha quejado de problemas por luces, pero sí les hago, muy buena tu pregunta, sí les hago, porque a veces, como te digo, el mecanismo no es solo el cristalino, pueden tener un iris grueso, pueden tener un plató que está cerrando. Muy buena acotación. Luis, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta extra? Doctor No, Mario. no, no, 100% de acuerdo con lo que dice. Yo le hago iridectomía periférica a todos estos casos porque no sé qué tipo de, digamos, es un glaucoma indudablemente futuro, glaucoma facomórfico, pero que indudablemente puede llegar a tener algún tipo de injerencia o algo a nivel del ángulo, ¿no? Así es. Yo les planteo una cosa. Hay una discusión muy grande en por qué, miren, pacientes que tienen inicio de facomórfico, bueno, hagámosle una trave, bajemos la presión. Hagamos una cirugía, yo les hago en el acto quirúrgico, al retirar el cristalino, les hago una iridectomía para prevenir qué pasa después. Pero mi pregunta es, oye, cuando haces una trave, cuando haces otro tipo de cirugías, inclusive no le haces nada, le haces una iridectomía, ¿no son cataratogénicas también? O sea, tarde o temprano vas a tener que operar la catarata. Entonces, y eso hay estudios publicados, estamos escribiendo algo sobre eso. Entonces, a veces hay que actuar un poco facorefractivo, siendo en realidad glauco preventivo. Carlos, ¿quieres decir algo? Completamente de acuerdo, ¿no? Porque en el momento que ya nos estamos metiendo a la cámara y hacer, por ejemplo, una trave, ese paciente va a tener catarata muy pronto, muy pronto. Entonces, arreglarlo, yo creo, anatómicamente, que no sé si fue bien, por ejemplo, en un iris plató, es lo que se llama la facoendocicloplastía, que anatómicamente comienzas a cambiar todo, ¿no? Porque le haces la faco, colocas el lente, abres el ángulo con una viscogonioplastía y luego le haces SP para reducir el tamaño pues, de los procesos, le vas a cambiar toda la anatomía de un ángulo completamente cerrado, lo pasas a un ángulo abierto, que es muy parecido a este ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo donde te vas a dar cuenta de esto y no necesitamos hacer nada en el cuerpo ciliar. Vamos a verte, mira. Ah, no, a los de glaucoma, nada más. Pero claro, esto de la facomórfico es como si estuvieras pescando y abajo tienes una orca que en cualquier momento te va a comer. Es clarísimo. Lo que está atrás no lo ves. ¿Ya? Este ya tuvo, mira, este tuvo un cierre angular, tuvo un facomórfico y además miren la isquemia que hay luego de el cierre angular y la sinequia. Métete a operar esa catarata. ¡Ah! Ya te quiero ver. Hay cristalinos muy grandes y cataratas muy grandes que cierran el ángulo. Y ambos hay que sacarlas. Mucho más fácil hacerles en un faco un cristalino que una catarata. De hecho, nuevamente, la cámara ya la vimos. Otra vez al volt, ¿ya? Miren, fíjense qué interesante este caso. Este es un facomórfico. La cámara anterior es 1.40. El cristal es tremenda horca de 5.15. ¿Ya? La distancia del volt, ¿ya? El volt 1.32, es muchísimo más, o sea, es mucho más grande que la cámara anterior sola. ¿Ya? Es casi el mismo tamaño, es mitad esta cámara. Aquí no la medimos al azul, aquí la medimos acá. O sea, este cristalino está adelantado. La suerte de este caballero o dama, no sé, es que tiene el ángulo abierto. Muy a pesar de todo, tiene el ángulo abierto. Entonces, sacando el cristalino, esto vamos a ver qué pasa. ¿Ya?
Hay combinación de ellos, y por eso que la iridectomía es buena. Aquí, mira, es un cristalino grande, entre comillas, en realidad es normal, pero es grande, con un bloqueo pupilar. Y aquí vale la pena hacer la iridectomía. Puedes hacer la primera, y después vas a plantear la cirugía. Y fíjense, acá hay combinaciones. Fíjense, acá hay un facomórfico con plató, y el curvamiento me dice que hay un bloqueo pupilar. O sea, aquí están los tres. ¿Eh? Aquí el ángulo ciertamente algo abierto, y acá con riesgo a que se cierre. Entonces, miren la combinación. Aquí es lo que le decía. Acá no hay valores. Acá lo que tiene que hacer es cuál es la idea clínica del que está haciendo el examen. O sea, cuál es el concepto clínico del que está haciendo. ¿Cuál es la causa? Ahora, este plató ya tienes sinequias y se pegó. Mayra, sí es un plató que cierra el ángulo. Nosotros, este es un plató que no cierra el ángulo o lo tiene estrecho. ¿Ya? De todas maneras, hay un riesgo acá. Pero este es peor. O sea, fíjense, este es casi cerrado, el otro diríamos cerrable. ¿Ya? Si tú a este plató le haces la iridotomía, vas a ampliar este espacio. Entonces, hay que ver todos los factores, no uno solo. Definida la causa, definimos el tratamiento. ¿Eh? Por ejemplo, mayor de 40 años, hipermétrope, se justifica la lensectomía aún en ausencia de cataratas. ¿Por qué? Yo sí creo que si la causa del cierre o del riesgo del cierre es un mecanismo facomórfico, la solución es retirar el cristalino. Tenemos un gran número de pacientes que ya hemos hecho esto. Miren lo que pasa, esto es como el IOL Master de nuevo. El paciente en el preoperatorio y el paciente en el postoperatorio. Miren la cámara anterior, imagínense el ángulo. ¿Por qué? Porque esto mide 1 milímetro contra los 5 milímetros que mide el otro. Miren, es el típico caso. Paciente que viene, miren la fecha, 21 de diciembre, 8 de la noche, del 2016. Te das de vacaciones por Navidad. Crisis hipertensiva de hace una semana, hace unas 2 semanas que estoy mal, claro, y vienes ahora justo antes de Navidad, ¿no? El viernes a las 8 de la noche, cuando tú has planeado salir de Lima por Navidad. Fíjense, una cámara estrecha, miren el edema que hay acá en el endotelio, ¿ya? Y fíjense las sinequias. Este es el problema. El problema es que la gente viene cuando ya se sinequió. La gente viene, oye, no le dio tiempo, dejó que avanzara, y no tiene catarata. Esto es un cristalino, ¿eh? Pero ya tiene cierre, y es facomórfico, y está cerrado el ángulo, está sinequiado. ¿Para qué esperar? ¿Eh? Miren el volt, nuevamente adelantado. Ya, el 23 de enero, fíjense qué pasó. Se puso el lente, la misma paciente. Miren la córnea cómo cambió de grosor. Ya no hay edema. Todo se superó, excepto la tontería de dejar pasar el tiempo. Y ahí tuvimos que hacer gonosinequiolisis, porque aquí está pegado. Y otra cosa hubiera sido si ese paciente hacía este proceso antes de llegar al caos. Miren, las sinequias fueron el problema. Y fíjense, se ganó todo esto en el paciente, miren, era así, y se convirtió así, solamente cambiando el lente. Cuando ya aprendimos eso, dijimos a esta paciente, y el 14 de junio del 2018, y ¿sabes qué? Mira, era una paciente muy simpática que tenía unos lentes inmensos, y le decía, ay, estás tapando tu cara con los lentes. ¿Eh? Pero además, eso no era lo más importante. Tenía una cámara súper estrecha, yo no sé cómo andaba acá, y le digo, vamos a quitarte el cristalino, te voy a poner un lente multifocal, un trifocal fue en este caso, vamos a abrir tus ángulos. Y miren lo que pasa después, un año después vino, más o menos, y fíjense, el lente cómo amplió el ángulo, y aquí tiene su plató. Por eso es que yo siempre además les hago una iridotomía, o una iridectomía, para evitar que a veces pase esto. Aquí no te das cuenta que es plató, pero aquí sí, cuando ya retrocediste. Moraleja, también el plató se soluciona retirando el cristalino. Cuidado, no solamente es la iridoplastía. Miren la correlación, la misma línea, espolón escleral, como ese lente que estaba adelantado retrocedió. Ese volt se hizo negativo con el lente intraocular. Antes, ese sí fue preventivo, este no tenía sinequias. Después,
Miren cómo nos evitamos la simetría. Otra vez era su hermana, creo. Yo no sé cómo mezclaba, pero no sé cómo, aún así, este ojo, aquí está abierto, pero aquí te da tus dudas. Pero fíjate, aquí era una cosa cerrada, imposible. Miren cómo cambió esa cámara anterior. La configuración y el iris. Ahí viene. ¿Qué cosa es iris plató? Cámara central profunda. Perfil del iris plano. Raíz del iris angulada. Adelantamiento del cuerpo ciliar y colapso del surco. Ese es un plató completo. ¿Pero este el ángulo cerrado? No. Ahí hay un espacio que todavía es cerrable. Sí, pero es cerrado. ¿No? El plató no es siempre un villano, ¿no? Puede ser nuestro villano favorito. Sí, porque en este ojo, miren, que tiene un bloqueo pupilar, si no existiera este plató, eso estaría cerrado, esta parte, justo donde está el trabeco. Plató, miren, este es un plató, pero fíjense, este es el espolón escleral, y aquí está la apertura angular. Cada ojo es diferente, hay que analizar ojo por ojo y saber cómo va. Y el plató hay que examinarlo a la luz y a la oscuridad. Hay dos participantes que han levantado la mano, Juan Carlos, cuéntanos. Sí, ¿quiénes levantaron la mano? Con todo gusto. Vamos a ver, es el doctor Luis Zunino y la doctora Mayra. Perfecto. ¿Damas primero? Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Sim, Mário, o que eu havia perguntado, havia equivocado com o termo, porque não hablo espanhol. Escute. Fale a divagar em português, nós podemos entender. Ay, se fue la señal, parece, ¿no? Fue la señal. Pobre Mayra. Qué pena. Retome. Mientras tanto, Luis, que... Una pregunta. Ok. Mário, está ouvindo? Sí. Ouvindo? Sim. Estoy oyendo, sí. Então, a pergunta é que eu falei errado, não é ângulo cerrado, é ângulo estreito. Quando tem ângulo estreito combinado com platô, porque às vezes você encontra em alguns quadrantes o estreito e outros quadrantes o platô, quando há a combinação, como você faz a classificação se é platô ou se é estreito? Se existem os dois tipos no mesmo paciente, no mesmo olho? Você pode ter essa possibilidade, tem que só descrever o que está olhando nos diferentes quadrantes. Eu falo do que o ângulo está estreito em 2 de 4 quadrantes, está fechado nos outros 2. Então, eu tenho uma combinação dos dois imagens. Então, o ângulo estreito é para mim um risco quando tem mais de 2 quadrantes. Então, dá o tratamento, o iridoplastia ou lensectomia, ou sem combinado o bloqueio pupilar, eu faço isso. Para resolver a questão. Entendi. Então, você não classifica, você só descreve. Describe. O melhor que nós podemos fazer, lo mejor que nosotros podemos hacer es describir. ¿Por qué? Porque nosotros con el examen auxiliar solo tenemos una parte del examen. No tenemos todo. El médico que nos mandó el examen tiene mucho más información que nosotros. Si nosotros describimos, vamos a ayudarle mucho. Salvo que sea nuestro paciente, que ahí sí podemos nosotros sacar conclusiones. Ok, gracias, Mário. Gracias. Luis, ¿y otra pregunta, Luis Zunino? Avanzamos. No, hay 2 levantes de mano también. Sí, el doctor José Carlos. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, soy José Carlos. Quería preguntarle, entre la persistencia de un plató después de hacer una cirugía de FACO
si usted prefiere, si no ha considerado hacer mejor una iridoplastía en lugar de una iridectomía quirúrgica. Porque, bueno, lo que yo he visto es que muchas veces el plató se resuelve después de hacer la facomulsificación, pero en este caso, ¿qué ventajas tendría una iridectomía sobre hacer una iridoplastía? Perfecta tu pregunta. Y ahí viene la respuesta. Tienes que observar que las cosas no vienen solas. Si después de la cirugía sigues observando que el iris se curva, implica que hay una presión por detrás de él. Por lo tanto, ahí funciona la iridotomía. Si tú ves que a pesar de eso el perfil se mantiene plano y sigue amenazando el ángulo, ahí yo opto por la iridoplastía. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos y Mario, Lael, ¿puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras, amigo mío. Hola, bueno, te felicito, Mario, como siempre, excelente tu presentación. Ahorita mostraste unas imágenes de cristalinos intumescentes, que se veían espectaculares. Yo te quisiera preguntar, y lo mencionaste tú también, hay un gran riesgo de bandera argentina en esos cristalinos intumescentes. El doctor Centurión en Brasil tiene una publicación donde dice que cuando tienen más de 5.3 milímetros el riesgo de bandera argentina es altísimo. ¿Existe por VM alguna manera de uno poder decir, hombre, este es un paciente que tiene un cristalino intumescente y tiene un gran riesgo de bandera argentina? Puede uno de pronto ver el acúmulo de líquido por dentro, o en los casos en los que no sean cataratas, por ejemplo, lechosas, ¿hay alguna forma de determinarlo? Sí, mira, Lael, a tu mano derecha abajo, esto es una laguna. Esto es una laguna. Y por detrás del núcleo hay otra. Estas son las bolsas que están esperándote a que piques acá y sacas. Yo no me baso en el grosor. Este tiene el mismo grosor, pero no tiene ni una sola bolsa. Es intumescente y las bolsas las estamos viendo. Con VM eres capaz de ver si ahí tienes ese riesgo total, independientemente de que es válido el hecho de que digas un grosor. A más grosor tienes mayor posibilidad. Pero, mira, aquí están las bolsas intracristalinianas, que son las que te van a explotar en la cara cuando haces la rexis. Las ves. No te basas en un número, te basas en que las ves. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Mario, ahí tenemos otra pregunta. Excelente participación, Lael. Ahí tenemos otra pregunta del doctor Andrés Morales. Dígame. Sí, ¿me escuchan? Buenos días. Si no me equivoco, ¿en México? Estoy en México, soy glaucomatólogo de México. ¿Estuviste en el Conde, Andrés? Exactamente. Soy Juan Carlos Izquierdo, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, Juan Carlos. Aquí con el gusto de estarlos escuchando, es un placer. Qué bueno, Andrés. Oye, Juan Carlos, mira, la observación que quiero hacer, si ustedes me permiten, es que acá en México es bastante común el ángulo estrecho, y algo que tenemos que tomar muy en cuenta es el error refractivo. Generalmente son pacientes muy hipermétropes y que además tienen edades mayores de 70 años. Entonces, la observación es esa, que cuando hablamos de un iris plató, estamos hablando de gente más joven, ¿verdad? Y el otro aspecto es clínico del nervio óptico para tomar nuestras decisiones quirúrgicas, porque a veces no es fácil que el paciente entienda que hay que retirar un cristalino transparente para evitar o prevenir un glaucoma, ¿no? Entonces, pues esa era la participación, y quiero felicitarlos por la exposición, doctores. Gracias. Excelente, Andrés. Te cuento una cosa. Hemos encontrado iris plató, niños, los jóvenes, adultos, sí. mayores y ancianos. El iris plató está muy mal definido en la literatura.
El iris plató es una configuración que la pueden tener los hipermétropes, los miopes, los hemétropes. Es una forma especial de iris que tiene las características que mencionamos. Obviamente, se combinan otros factores, ¿no? Como tú muy bien has dicho, el refractivo y etcétera. Ahora, ¿cómo tú convences a un paciente de que tiene que retirar un cristalino transparente? Para mí es muy fácil el explicarle al paciente cuando le hago el examen. Simplemente tengo una imagen al lado de lo que es un ojo normal. Perdón. Amplia, con ángulos abiertos, y cuál es su configuración, y cómo está el iris. Entonces le digo, este es el ojo normal, y ese ángulo está abierto, y ese ángulo no tiene problemas. Mira tu ojo. Tu ojo, porque este cristalino está adelantado, está cerrado. Se convencen al ver la imagen. La imagen tiene una poderosa influencia sobre el paciente, porque el paciente va a comprender que a pesar de que no tiene catarata, necesita, porque tiene un riesgo de cierre angular. Ahora, te sirve también el campo visual, te sirve también ver la papila, te sirve también ver el OCT. Sí, claro, pero ahí estamos hablando de glaucoma. Y hay cambios en el campo visual, y hay cambios en el nervio óptico. Pero, ¿no se supone que nosotros debemos anticiparnos a eso? Nosotros, el objetivo es anticipar el daño. Ese es nuestro deber. Yo creo que si nosotros vemos un paciente en riesgo, identificamos ese riesgo, nuestro deber es decirle yo, darle la opción de que se pueda operar, mejorarle no a los 70 años, quizás antes, mejorarle su problema refractivo y no cargar en nuestra conciencia un nervio dañado o un campo visual dañado. Depende cómo lo enfoquemos, ¿no? O sea, antes, cuando la cirugía de catarata era, pues, un problema de muchísimo riesgo, ¿no? Y ahora es muchísimo menos, siempre lo hay, pero es menos, ¿no? Y creo que la opción es más saludable, antes no era posible. Ahora, muchos de ellos van a terminar siendo operados de catarata. ¿Y esa catarata qué? Con un ángulo estrecho, con presiones altas, con un cristalino inmenso, con bolsas cristalinianas, con mayor riesgo de coroideos, con mayor riesgo de subfusiones. Olvídate. Es un mar de diferencia entre ambos casos. Mario, yo creo que también se refería también a las diferentes conductas, ¿no? Por ejemplo, si encontramos este tipo de ángulo sin daño, a comparación de un paciente con este ángulo con daño y con presiones elevadas. Yo creo que se más enfocaba en eso, ¿no? Yo creo que sí, es correcta su apreciación. Mi pregunta es la siguiente. Si yo veo en este momento un paciente con esa configuración, sin daño, ¿tengo que esperar que haya daño para operarlo? No, totalmente correcto contigo. Al toque solucionar el problema, ¿no? Pero a lo que cuando ya tiene glaucoma, yo creo que ya sería una cirugía fuera de corregir el ángulo, también corregir la presión. Claro. Ahí se puede combinar, ahí es otro tipo de análisis. A eso se refería, yo creo. Yo creo que sí, es válido totalmente. Sigamos. Hay síndromes de iris plató donde ya hay sinequias y esto sí es un problema. Eso se esperó mucho también. Ok. Siempre considerar que ángulo estrecho siempre hay una posibilidad de iris plató. El iris plató no es una condición que aparezca después de algo, como sale en la literatura. El iris plató es una configuración anatómica. Asociado al bloqueo pupilar, justifica la iridotomía YAC. La presencia de solo iris plató, la iridotomía es ineficaz. En este caso, tratamiento de iridoplastía láser y control VM post-tratamiento para ver si el cristalino no está dando problemas. Ese es el resumen. Vamos a pasar a otro tema de glaucoma maligno. Este es el mayor engaño que nos hicieron en la Facultad de Medicina. Doctor, ¿me permite una pregunta antes de cambiar el tema, por favor? Soy Alicia Montoya desde Colombia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Me encanta saludarlo. ¿Considera usted como ecografista, desde el punto de vista ultrasonográfico, importante empezar a medir la amplitud del ángulo irido-ciliar en el iris plató? Sí, es imprescindible. ¿Por qué? Eso nos va a dar la idea de, en realidad es una cuestión de tiempo. O sea, si yo lo veo este año y mide 10,
lo vuelvo a ver el próximo año. No lo pude convencer de que se opere y sigue midiendo 10. Y lo veo el año siguiente y sigue midiendo 10. Me está diciendo que esa distancia no cambió en el tiempo. La palabra mágica en glaucoma es progresión. La palabra mágica en glaucoma es seguimiento. Y para tú seguir, tienes que medir. Cuando yo veía a mis hijos crecer, los paraba junto a la puerta de la cocina, con un lápiz les marcaba. Al año siguiente los veía, los marcaba y ya crecieron. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Específicamente tiene alguna medida de riesgo? No, es buena tu pregunta. No hay ninguna medida de riesgo como tal publicada en la literatura. Pero si mi base es una y esa base se disminuye, o sea, si mi basal es una y esa base se disminuye, eso me está indicando riesgo. No hay una lógica en este caso. ¿Qué es lo que hago en sentido práctico? Uso algo que pueda ser reproducible, horizontal, de 3 a 9. Gracias, doctor. Muy amable. Queda muy claro. Seguimos entonces con glaucoma maligno, que no nos vamos a terminar nunca. Vamos. La hipótesis de Schaffer es que el acuoso se desvía al vítreo, detrás o a su lado, estancándose en el vítreo y lo desplaza hacia adelante, bloqueando el libre fluido del acuoso, el bloqueo ciclo-cristaliniano ciclo-vítreo. Yo creo que Schaffer se fumó algo muy potente, ¿no? Porque si los que hacen retina, no me van a dejar mentir que el sitio donde el vítreo está más adherido a la pared es en la base del vítreo. Y una comunicación entre la cámara anterior, el espacio vítreo anterior y el desprendimiento del vítreo posterior es casi imposible. O sea, no hay válvula, no hay salida, no hay forma. Eso no es. La del Grant estuvo mejor, un engrosamiento y menor permeabilidad de la hialoides anterior. Que deje filtrar líquido al vítreo, sí, eso es más plausible. Pero un contacto, o sea, ¿qué decía Schaffer? Que de acá adelante el acuoso se metía, yo no sé por dónde, se metía al vítreo, formaba estos espacios y el acuoso pasaba atrás y empujaba todo el iris hacia adelante. Bueno, cuando estudiaron el vítreo, lo hicieron en Holanda, el doctor, no me acuerdo el nombre, con White, creo que es, o Vic, pintó el vítreo con tinta china y se dio cuenta que el vítreo tiene forma de cisternas. Y eso que él pensaba que eran acúmulos del acuoso son las propias cisternas vítreas que están ahí. Y se pueden ver perfectamente en la ecografía. Entonces, no había forma. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Dónde se daban los malignos? Yo me acuerdo porque cuando operaba con mi padre, él hacía intracapsular, y tú veías el vítreo cómo temblaba. El sacar el cristalino por una herida de casi 180, que se hacía con el cuchillete de Van Graff, de un solo corte. Y sacarlo creaba una descompensación de los volúmenes, y ahí había una coroideo o una subfusión. Y eso sí causaba el cierre angular. Para mí, miren, acá hay un ojo con sangre, ¿ya? Y la sangre se colecciona en la cámara anterior, pasa por detrás del iris y se queda acá. Este espacio se llama el espacio vítreo anterior. De acá de la pars plana para allá, el vítreo está recontraadherido. No hay manera de que esta sangre pase hacia atrás. No hay forma. Esto está súper pegado. ¿De dónde se va a dirigir la mala dirección del vítreo, del acuoso, que se va a ir atrás hasta el vítreo? No, señores, no existe eso. Miren qué claro se ve dónde está la sangre y dónde no está la sangre. Claro, si hay permeabilidad, puede ser que por ósmosis pueda pasar, pero no hay ningún contacto directo hacia la cámara posterior, hacia detrás del vítreo, al espacio subhialoideo. No existe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto? Son cuando hay pérdidas muy graves de presión, pues una cirugía de catarata muy tormentosa, pues un glaucoma que bajó, una cirugía de válvula, por ejemplo, efusiones generadas por hipotonía, por sobrefiltración, luego de una trave, por ejemplo, en un ángulo estrecho, donde el cuerpo ciliar rota, esta es la subfusión, y rota y cierra el ángulo, eso sí es posible. Eso sí permite. ¿Y sabes qué? Cuando le das atropina, calmas la inflamación y funciona. Por eso, porque estás convirtiendo la subfusión. Mire, fíjense, ay, no, se me regresó, perdón. Esta subfusión coroidea
rota el cuerpo ciliar y cierra el ángulo. Entonces, no es que pasó el líquido por acá y lo empujó, no, es esto, ¿no? Vamos al glaucoma traumático. Acá fíjense que el iris nos sirve el UVM para ver esa desinserción del iris y esa ruptura, esa diálisis angular, que la vemos al agonio, pero la repetimos con el UVM. Vemos cómo el cierre por catarata traumática. El faco anafiláctico también es posible ver. Miren acá, la cápsula anterior, y cómo el contenido total del cristalino, total, pero una buena parte de las proteínas pasa a la cámara anterior y produce en este paciente un glaucoma faco anafiláctico. Y esto en la temporada de abastinitis también sucede. Este paciente viene con una ruptura de cápsula posterior. La cápsula anterior la vimos íntegra, pero cuando hacemos la ecografía simple, ya vemos que con mala leche le hincaron la cápsula posterior y produjeron un faco anafiláctico por una punción luego de un abastino. Para terminar, postcirugía de glaucoma. Caronia vio que en el bloqueo pupilar la iridotomía láser aumenta la distancia iris cristalino. Rafa vio que la iridotomía láser tiene pérdida de células endoteliales y es inversamente proporcional ¿a qué? A la distancia de esta con el endotelio del espolón escleral. O sea, la distancia de apertura angular. Alguien me preguntó, ¿se mide? Sí, inclusive antes de las iridotomías. Chu dice que luego de una esclerotomía profunda, el implante de colágeno se disolvió a los 6 a 9 meses dejando un túnel escleral y uno lo puede ver eso con el UVM. Ajá. Ese es el mismo paciente, fíjense, antes de con bloqueo pupilar, antes del JAK, miren cómo se curva el iris y cómo cierra el ángulo, y cómo luego de establecer la comunicación, se abre el ángulo y se aplana el iris. Este es el racional. Iridotomía funciona cuando hay esta curva. Por eso, ese se asusta y dice, ¿este qué es burro? ¿Por qué puso esa iridotomía tan cercana al orlo y no en la periferia? Porque a veces nos damos cuenta que podemos llegar al cuerpo ciliar, podemos hacerlo sangrar y le puede potencialmente doler al paciente. Miren, bien hecha la iridotomía nos ayuda a abrir el ángulo. Iridoplastia. Miren, aquí la medimos y usualmente sí les hago una... Este paciente, por más que le haga lo que le haga, ese iris es constitucionalmente, ese ángulo es constitucionalmente cerrado. Y lo que tengo que hacer es abrirle ese ángulo. 0,35 de milímetro de esa distancia es muy cerrado. Haberlo cambiado a 0,49 parece nada en magnitudes, pero hidrodinámicamente es inmenso ese cambio, porque nos va a permitir filtrar. ¿Qué hacemos en iridoplastía? Hemos abierto el ángulo, habiendo retirado, o quemado, o cicatrizado ese tejido. Miren cómo era antes. Ahora, trabeculectomía. Interesante, el UVM nos sirve para ver varias cosas. ¿La hipotensión de este paciente era debido por la ampolla o era por esta subfusión coroidea? Aquí me queda la duda. Me parece que la subfusión coroidea, como toda subfusión coroidea o como desprendimiento coroideo o desprendimiento del cuerpo ciliar, baja la presión. Aquí la presión debe haber bajado por ambas cosas, por la ampolla y por este es un muy cercano al acto quirúrgico. Y ahora, yo me acuerdo cuando era residente, o cuando estaba de fellow, la revisión de Simmons, a la mañana siguiente, veíamos la ampolla que no funcionaba, había que entrar a sala con la espátula, abrir todo de nuevo, ¡ay qué miedo! Ahora ya olvídate, Simmons se fue a dormir. Con el UVM podemos ver cómo va la trave perfectamente. Se pasó, pongo un express, lo veo todo lindo y a la mañana siguiente, ¿dónde está? Se me fue. ¿Al fondo? No, el UVM me dijo que se me había retrocedido, lo había puesto mal. Ahora, algunos me decían, cuando he puesto ICL, ¿valió la pena la iridotomía o la iridectomía? Sí, miren aquí cómo valió la pena para abrir el ángulo en este caso. Tubos, también me dicen, oye, ¿cómo está mi válvula? ¿Está obstruida por el iris? ¿Está cerrada? ¿Está permeable? ¿Está entrando por donde debe entrar? ¿Está muy acodada por donde entra? El UVM nos sirve para eso. Viscocanalostomía o cualquier tipo de esas cirugías que están haciendo. El otro día nos dieron una charla muy bonita con el láser.
Pues se ve perfectamente el lago escleral que se forma y nos dice perfectamente cómo está funcionando aquello que hicimos. Y algunos, la canalostomía, además se fue muy atrás en el espacio que está, en este espacio uveoescleral. También para ver tus cirugías que haces a nivel de mix o cirugías perfectamente o con implantes, se sirve tremendamente este tipo de VM. Okay. En alteraciones congénitas, glaucomas congénitos, disgenesia trabéculo irido corneal. Miren acá el embriotoxon, cómo se ve perfectamente con el VM. Lo vemos perfecto. Es un síndrome de Axenfeld-Rieger con la 50. O el síndrome de Peters, antes lo veíamos solamente, es un Peters completo, miren, con todo. O el síndrome, todo lo que ven a veces con córnea en niños dicen Peters, y no es Peters. Peters es el anterior. Miren, con todas estas sinéquias, con el anterior, con alteración de la córnea. No, es un síndrome irido corneal, totalmente diferente. Aquí los ángulos están abiertos. Pero antes veíamos Peters y decíamos Peters a todo. Ahora con el VM lo podemos precisar. O aniridia, donde siempre vemos, miren aquí clarito el muñón de iris, como qué bonito se ve la zónula. O síndrome de Rieger, ¿no? Fíjense que Axenfeld-Rieger, miren, lo que estamos viendo acá es lo mismo que estamos viendo. Y una foto que le dimos, el síndrome, la membrana de Barkan. Se ve, miren la línea de Schwalbe prominente, acá. Miren qué bonito, la atrofia del cuerpo ciliar. Y esta es la membrana de Barkan, para que la conozcan. Si se ve, si está, Barkan tenía razón, a pesar que tenía un lente súper especial. Y ahí está. Lo que pasa es que a veces a la onoscopía es transparente y no se logra ver. Miren acá, perfectamente vista con el VM. Otro tipo, KILT 1 o KILT 2, es un síndrome irido corneal. Esto no es un Peters. Fíjense las sinequias, miren el edema de la córnea, y aún así el ángulo está abierto. Disgenesia trabéculo irido corneal, también más de lo mismo. Más, miren las sinequias acá, la membrana de Barkan, la línea de Schwalbe, el síndrome de Axenfeld-Rieger. O el KILT. En este caso el cristalino se separa y falla en su formación, y lo único que ves en la cámara anterior es esto. No ves ángulo, no ves cristalino, no ves iris. Son alteraciones congénitas perfectamente en este tipo de glaucoma congénito. O disgenesia irido-trabecular, la aniridia. Y para terminar, miscelánea, el síndrome de Urret-Zavalías, donde el iris está pegado a la herida quirúrgica. Conclusiones para terminar. Ya me están llamando a almorzar también. Visión total del segmento anterior con el VM. Identifica por qué no funciona la iridotomía y por qué se puede realizar la iridoplastía. Identifica que todos estos procesos pueden estar juntos. Y lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el más importante en el cierre angular para solucionarlo en ese orden. Definimos el papel del cristalino o catarata en el cierre angular. Y en pacientes con cierre facomórfico, con cristalino transparente, mostrándole las fotos al paciente o al médico que lo esté enviando, podemos establecer una indicación de la lensectomía y corrección de la refracción. Hay imágenes en tiempo real. Los descriptores que ya hemos visto son interesantes para ver una serie de cosas, un enfoque cuantitativo, diagnóstico y tratamiento. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Claudio, no. Galaxy Note 9 levantó la mano. Muchas gracias, Mario. A ver, vamos a ver. Galaxy Note 9. Hola, Mario. Te saluda Eddie Barrera. Eddie, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Una felicitación. He visto muchos de tus pacientes excelentes. Cuéntame. Bueno, ojalá tu memoria sea tan buena como la mía. Los dos estamos manejando un paciente hipermétrope de 42 años, en el cual con un ángulo intentaron en 4 oportunidades hacerle una IP periférica
con láser, no consiguiéndolo, y a la semana hizo una efusión uveal. De ahí te lo envié, lo viste tú Me con... acuerdo, caso de ¿Sí te miedo. acuerdas? Exactamente, así es. Mira, se le hizo la cirugía de vitrectomía, se retiró el líquido, sin embargo, en el último examen que le hiciste, la efusión uveal todavía continúa. ¿Qué crees que pasó ahí, por favor? Bueno, las efusiones coroideas o fusiones del cuerpo ciliar muchas de las veces son causadas por una hipotensión, o sea, son la mayoría de las veces causadas por hipotensión. Fuera de los problemas fraccionales, hay que descartar una membrana ciclítica siempre. No era el caso, me acuerdo del paciente. En este caso son subfusiones o efusiones coroideas y hasta creo que había un desprendimiento del cuerpo ciliar, si no me equivoco. Exactamente, así es. Sí. Muchos de estos casos son de difícil tratamiento porque al estar separado del cuerpo ciliar y haciendo un desprendimiento del cuerpo ciliar, no hay manera de aposicionarlo. Yo le vi una vez a Paraños una cirugía en la cual se hacía sutura hacía una sutura del cuerpo ciliar y fue muy bien. Y yo me acuerdo de un paciente que hemos tenido también que tuvo una subfusión coroidea crónica, que creo que Juan Carlos, tú lo has visto. Te voy a mencionar uno de sus apellidos nomás, el señor Sherpela, que se le retiró el cristalino, se puso el lente y se le dio tratamiento y solucionó su subfusión coroidea. ¿Qué es lo que puede ser? Yo creo que lo que tienes que hacer es el tratamiento típico que se le hace, que ya está crónico, lo de la subfusión, y el caso heroico debe ser recurrir a la sutura del cuerpo ciliar. ¿Crees que la IP causó el problema? No estoy seguro. No tengo datos suficientes para la IP. La IP no produce una hipotonía tan grande, de hecho no la produce, como para hacer una subfusión. Salvo que le hayan pegado directo al cuerpo ciliar. No sé cómo fue pegado al cuerpo ciliar. Rarísimo. Claro. Me parece rarísimo que una idiotomía cause ese tipo. No está descrito, por lo menos hasta lo que me acuerde. Si hay alguien que sabe, por favor que me ilustre. Perfecto, Mario. Gracias. Un abrazo. También si puedes colocar tu mail, porque se quieren comunicar contigo gente de afuera. Con todo gusto. El mail es súper sencillo. Es Mario BLT. Las iniciales. Lo colocas en tu último slide de gracias, ahí para que todo el mundo lo vea. A ver, espérate, déjame entrar a gracias. Espérate un ratito. Gracias. Espérate, ahí te lo voy a poner. Ok. Doctor José, ¿tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Qué tal? Soy Sara González de México. Doctor, Hola. quería preguntarle, ¿cuál sería el número o la medición para decir que el cuerpo ciliar está anteriorizado? A veces es muy difícil saberlo. Muy útil saberlo. No hay un número, pero te voy a regresar. Ahí está la dirección, te la dejo después puesta. mariodlt@gmail.com. Ahí se ve perfecto. Lo que pasa, doctora, es que la charla es larguísima y hay 1000 cosas más que están metidas allá adentro que no se pueden decir porque si no, no terminamos nunca. Pero sí, a la pregunta va la respuesta. Vamos a ver el plato. Este es el plato. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Te lo voy a poner un poquito más chico. Se traza una línea, ¿ya?, perpendicular a la córnea. O sea, que a la córnea o a la esclera, perpendicular, que a la superficie de la esclera, que atraviese el espolón escleral. Y medimos el cuerpo ciliar. Si un tercio, como acá, perdón, si tú te das cuenta, hemos hecho la línea, hemos pasado por el espolón escleral. Sí. Todo esto es ciliar, ¿ya? Y este pedazo es un tercio de todo eso. ¿Por qué?
el cuerpo ciliar no tiene un tamaño estándar, es muy variable. Acá lo que interesa nuevamente no es los tamaños estándar, es las proporciones, ¿ya? La proporcionalidad. ¿Ya? O sea, si ese tercio está adelantado, como en este caso, eso es un adelantamiento del cuerpo ciliar. Te voy a enseñar un caso donde el otro de acá, miren, marco la línea, si quiero yo, por ejemplo, insertar una línea. ¿Cómo la hago? Le pongo acá, aquí está la línea. ¿Ya? Me paro acá, este es el espolón escleral. Me voy aquí. Hago la línea y la corto así. A ver, vamos a ver, contorno de forma, le vamos a dar un grosor mayor, ya. Pasé para acá el espolón escleral, la córnea. Esto es casi un tercio de todo el volumen, ¿no es cierto? Esto es un proceso ciliar adelantado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a otra. Espérate, vamos a una que no sea así. Vamos a una de las primeras, de los ojos normales. ¿Ya? Esta de acá. Mira por acá. Yo le hago la misma línea. Insertar una línea. Le pongo acá. Me quedo aquí, fíjate, el cuerpo ciliar, el espolón escleral está acá. Me voy acá. Hago una línea perpendicular acá. ¿Qué pasa? Déjame darle más forma a esto. Un grosor mayor. ¿Qué ves? Que no hay nada del cuerpo ciliar que sobrepase esta línea. Por lo tanto, esto no es un adelantamiento del proceso ciliar. ¿De acuerdo? Perfecto. O del cuerpo. ¿Tan claro? Muchas gracias, doctor. Quedó clarísimo. Qué gusto. Bueno. A ver, regresamos al correo electrónico. Sí. Vamos a ver. Ahí. Ahí está el correo electrónico. Mario, espectacular. ¿Qué tal revisión has hecho de todos los casos y sobre todo que hemos comentado qué hacer, ¿no? También un poquito. Darte las gracias. Largazo, pero bueno, dicen. ¿Ah? Largazo, pero hicimos, era bastante etc. Muchas gracias. Súper ilustrativo. Gracias. Mario, excelente, un abrazo. Excelente. Maestro. Gracias. Sobradísimo. Muchas gracias a todos. Bendiciones, maestro. Ahí hay una pregunta. Mira, hola, ¿cómo estás? Espectacular tu charla, ¿eh? Espectacular. Gracias. Oye, quisiera invitarte para que estés en el panel de discusión para el día de mañana. Vamos a tener a David Flicker en el campo de lío en casos especiales. Para que estés ahí en el panel de discusión con nosotros, es a las 5:30 de la tarde. El día de mañana. Ya, déjame un recordatorio antes. Te lo mando. Sí. Gracias. Excelente. Perfecto. Muchas Un abrazo. Un abrazo, terminamos. Un abrazo a todos por la gentileza. Y gracias a mira, de aquí del chat, cualquier pregunta. Pues, Cuídense todos. Al mail, se las hago respuesta directa, como decían, por el inbox. Excelente. Listo. Excelente. Ahí tenemos Un abrazo. el curso que sigue. Mañana vamos a tener de nuevo al doctor Sampaolesi también. Cierre angular, Mario. Yo creo que Mira, sí. sería bueno que estés aquí. Voy a estar ahí. Espectacular. Bueno, un abrazo a todos y estás haciendo que cumplamos la cuarentena, Mario. Estamos luchando contra el coronavirus. Estás ayudando. Con la barbarie, la barba blanca. Ya. Nos vemos. Nos vemos, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias por todo. Chao, Juanca, gracias por todo. Chao, maestro. Chao.